Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria. Y le he puesto por título, Sí quiero. Diga después de mí, sí quiero. Una vez más, sí quiero. Otra vez, sí quiero. ¿Estás seguro? Mire, cuando una persona expresa sí quiero, en ello manifiesta su voluntad. Y necesitamos darnos cuenta de aquello que está en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Porque de otra manera vamos a titubear, de otra manera vamos a dudar. Y es hasta que estás plenamente convencido de aquello que quieres alcanzar que pones en ello tu voluntad. Y entonces puedes decir, sí quiero. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que le esté ministrando en nuestra vida. Padre, estamos delante de ti y te ruego, Dios, que tú estés hablando a nuestro corazón. Que tu palabra, cual espada de dos filos, penetre a lo más íntimo de nuestro ser. Habla a tu iglesia, que tu pueblo, Señor, ha inclinado su oído a tu voz y su corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Le invito, por favor, a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 40. Marcos, capítulo 1, verso 40. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Aleluya. Vea qué hermosa palabra nos regala nuestro Dios en este día. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Póngase a pensar por un momento en el contexto de este texto. Y la palabra del Señor nos está diciendo que un hombre estaba atravesando por una circunstancia adversa. Un hombre estaba enfrentando un problema. Estaba enfrentando una crisis. Y entonces él identificó quién podía ayudarle en medio de su crisis. Y dice la Escritura que se acercó a Jesús y con una actitud correcta, de rodillas, le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Cuando tú tienes una actitud correcta, cuando tu corazón está verdaderamente quebrantado y reconoces en lo íntimo de tu ser que fuera del Señor no hay quien salve, es que entonces el cielo, Dios, se mueve para ayudarnos. Dice la Escritura que, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. ¿Puede darle un aplauso al Señor por ello? Eres maravilloso, Dios. Gloria a Dios. Déjeme decirle que hoy vivimos en medio de una generación de hombres y mujeres altamente egoístas y egocéntricos, lo cual muchas veces les lleva a experimentar una vida carente de plenitud, ya que al no tener la vida que desean en el momento que desean y como la quieren, tienden a vivir en frustración y dolor, llegando en muchos casos a creer que su condición actual no tiene importancia para Dios. Cuando como seres humanos llegamos a esa conclusión de que lo que a nosotros nos pase a Dios no le interesa, es porque hemos estado alimentando pensamientos equivocados. Es porque hemos estado manteniendo en nuestro corazón emociones equivocadas. Si nosotros tuviéramos la humildad para reconocer que en medio de nuestras crisis y problemas Dios está interesado en intervenir, nuestra actitud y nuestra manera de enfrentar las diferentes situaciones que vivimos sería muy diferente. Pero lamentablemente, amados hermanos, conforme nosotros avanzamos en los procesos duros de nuestra vida, es que muchas veces nos vamos generando ideas, conceptos que no corresponden con lo que la palabra de Dios enseña, llegando a conclusiones equivocadas.
Si mi pensamiento inicial es equivocado y este fomenta una emoción equivocada, la conclusión a la que yo llegaré será una conclusión equivocada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces llegamos a pensar que lo que en mi vida acontezca no tiene importancia para Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cada circunstancia que llega a nuestra vida tiene una gran importancia a los ojos de Dios, ya que no debemos olvidar que al venir a Dios a través de Jesús hemos sido adoptados por su Espíritu Santo como hijos suyos. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Adoptado, pero hijo. Y esto es maravilloso. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera y dice que nosotros, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en el olivo real. Es maravilloso, porque sabemos que no solamente tenemos un lugar en el corazón de Dios, sino tenemos un lugar dentro de sus propósitos. Y esto, amados hermanos, nos debe de dar paz, nos debe de dar certeza. Jamás debemos olvidar que somos importantes para Dios y que Él nos ama. Di después de mí, yo soy importante para Dios y Él me ama. Una vez más, yo soy importante para Dios y Él me ama. Pero ahora dígalo como si realmente lo creyera. No puedes ser importante para una persona que no te ama. Puedes resultarle útil, pero no necesariamente le eres importante. Cuando una persona se vincula a ti y te entrega su corazón, te entrega su voluntad, tú te conviertes en alguien muy importante para ella. Y eso es algo que debemos de tener presentes. ¿Por qué? Porque Dios no nos negó ni a su propio Hijo. ¿Por qué razón? Porque éramos importantes para Él y porque Él nos ama. Y eso es algo que jamás debes de olvidar. Ahora, es importante que nosotros entendamos que el amor que Él siente por nosotros le lleva a comprometerse con cada uno de nosotros de tal manera que Él está dispuesto a intervenir en nuestra realidad de acuerdo a su soberanía, amor y misericordia. Él buscará que su verdad se establezca en nuestro día a día. Diga después de mí, Dios quiere que yo viva en plenitud. Dios quiere que yo viva en bendición. Y aunque mi realidad me dicte otra cosa, yo debo aspirar a que su verdad se establezca sobre mi realidad. Si usted tiene claro este concepto, entonces podemos aspirar a movernos en la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Porque déjeme decirle esta verdad, muchos de nosotros no estamos viviendo dentro de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Porque muchos de nosotros no hemos decidido involucrar a Dios en nuestros problemas, en nuestras situaciones. A través de pensamientos equivocados y emociones incorrectas hemos llegado a conclusiones equivocadas. Y hoy déjame decirte algo, el Señor está interesado en cambiar tu circunstancia actual. El Señor está interesado en bendecirte y llevarte hacia un nivel de fructificación como nunca te habías imaginado en tu vida. Dios desea que seas bendecido. Y para eso, amados hermanos, necesitamos estar atentos a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos a tener paz y contentamiento, sabiendo que Él cumplirá su propósito en nosotros y entendiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que este proceso doloroso, llámese enfermedad, llámese crisis financiera, llámese desempleo, llámese conflictos laborales, conflictos familiares, tienen un propósito. Y necesitamos nosotros aprender a transitarlos, involucrando a Dios de tal manera que el resultado le glorifique. Cuando nosotros no involucramos a Dios en nuestros problemas, en nuestras circunstancias,
en nuestras situaciones particulares que enfrentamos, le impedimos a Dios obrar en medio de nuestras circunstancias. En el pasaje que leíamos al principio, vemos al Señor Jesucristo intervenir en la vida de un hombre que se acerca a Él buscando una respuesta. Hoy día, muchos creyentes viven sin experimentar la intervención sobrenatural de Dios en sus vidas. En el problema que estás enfrentando, en la situación que estás viviendo, era para que tú ya estuvieras experimentando la intervención sobrenatural de Dios. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? No involucramos al Señor en nuestros problemas. No involucramos al Señor en nuestras crisis. No le hacemos partícipe de nuestros problemas. Muchos de nosotros nos conformamos con decir, bueno, pues Él lo sabe todo. Él ya sabe. Si no lo cambia, es porque no quiere. Pero no funcionan así las cosas. Aun cuando Dios lo sabe todo y lo conoce todo, Él espera que por causa del vínculo le abras tu corazón y le digas, esto es lo que yo necesito de ti. El cielo está esperando. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está esperando a que le abras tu corazón y le hagas partícipe de aquello que estás viviendo, de aquello que te duele, de aquello que te lastima, de aquello que te frustra. Dios quiere cambiar tu vida. La Biblia dice, amados hermanos, clama a mí y yo te responderé. Y esa es una gran verdad que muchas veces limitamos debido a la forma en la cual concebimos la importancia que Dios le da a nuestras situaciones. El concepto o idea que tenemos de Dios es muchas veces erróneo, porque pensamos que Dios tiene cosas más importantes que hacer. Y pensar de esta manera es equivocado, porque ¿sabes qué es lo más importante para Dios? Tú. Y si no has entendido esta verdad, te recomiendo la conferencia que se titula algo así como el hijo favorito de Dios, la hija favorita de Dios. Necesitamos llegar a esta concepción. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa llevar nuestra vida hacia un nivel de bendición. Él quiere socorrernos, sanarnos, restaurar nuestra alma, pero nuestro pensamiento le impide al cielo participar de nuestro día a día, porque decimos, ¿para qué se lo expongo a Dios si Él ya lo sabe? No, Dios tiene cosas más importantes que atender. Y mientras tanto, la circunstancia está mermando, golpeando tu vida, lastimando tu identidad, destruyendo tu fe. Cuando actuamos de esta forma, nosotros mismos no nos damos ni aceptamos el valor que Dios nos ha dado. Y eso es tremendo, amados hermanos, porque Dios te ha dicho, mi hijo eres tú, te he puesto nombre, mío eres tú. Pero cuando nosotros no nos la creemos, no le damos oportunidad al cielo de que manifieste su grande amor por nosotros. ¿Cómo se relacionaba Juan con Jesús? Pues la Escritura nos revela que la identidad de Juan era muy clara. Él se sabía el discípulo amado de Cristo. Y él a sí mismo se describía. Eso le permitía a Jesús tener un acceso total a su vida y a sus circunstancias. Cuando nosotros no nos creemos el lugar que Dios nos ha dado en su mente, en su corazón, limitamos el accionar del cielo sobre nuestra vida. Debemos recordar algo, amados hermanos, y esto nos lo expresa el autor de los Hebreos. Y vamos por favor a Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y en esta porción de la Escritura vamos a encontrar la clave que le va a permitir al cielo manifestar
la obra sobrenatural que Dios desea establecer sobre nuestras vidas. ¿De qué se trata esta intervención divina? Si usted me ha estado siguiendo, usted puede responder. ¿De qué se trata la intervención divina de Dios en nuestro día a día y en nuestras circunstancias? ¿De qué se trata? De que su verdad se establezca sobre mi realidad. Porque no siempre nuestra realidad y su verdad son lo mismo. Muchas veces tu realidad te va a expresar enfermedad, pero su verdad dice sanidad. Tu realidad te va a decir escasez financiera, pero su verdad te dirá prosperidad. Tu realidad te dice problemas familiares, pero su verdad declara una familia unida. ¿Comprende? Necesitamos entonces pedirle a Dios que Él intervenga en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para que su verdad se establezca sobre nuestra realidad. Y para esto necesitamos dos cosas: fe y expectativa. Diga conmigo, fe y expectativa. Dice la Escritura así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Debemos de tener fe y expectativa cada vez que nos acerquemos a Dios. Ese hombre leproso tenía fe de que el Señor podía cambiar su realidad. ¿Cómo lo sabemos? Por la manera en la cual él se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él tenía expectativa de que algo podía acontecer en su vida, de que algo podía suceder en su problema, si él le daba acceso a Dios en medio de su circunstancia. ¿Y qué cree? Pasó. Muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos una fe netamente intelectual, y una fe intelectual no sirve para la operación de milagros. Si queremos que realmente Dios obre en nuestra realidad y se establezca su verdad sobre nuestra vida, nosotros necesitamos trascender en cuanto al nivel en el cual tendemos a manejar nuestra fe. Si nuestra fe es netamente intelectual, yo creo que Dios lo puede hacer, yo pienso que Dios lo hará, en su momento lo hará, eso no va a producir nada. Más adelante les voy a mostrar cómo es que debemos de manejar nuestra fe. Ahora, si tenemos una fe netamente intelectual, le aseguro que es muy difícil que usted y yo podamos tener una expectativa gozosa de lo que Él puede hacer. Nos quedamos en ese nivel. Yo sé que Él lo puede hacer. Y al actuar de esta manera es muy difícil que nosotros podamos ver a Dios obrando en poder en medio de nuestra vida. Entonces, de acuerdo a lo que enseña el autor a los Hebreos, necesitamos fe y expectativa. Por esta razón es que debemos involucrar a Dios en nuestra vida y hacerle partícipe de nuestros procesos, de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestras tristezas, de nuestros enojos y frustraciones. En muchas ocasiones, amados hermanos, no tendremos la fe suficiente para apropiarnos de su voluntad para nuestra vida. Y es ahí donde también tenemos que involucrarlo. ¿Se acuerda de aquel hombre que era padre de un muchacho que estaba endemoniado? Este llevó a su hijo a los discípulos pidiéndoles que le ayudaran, porque el espíritu inmundo muchas veces arrojaba al muchacho en el agua, otras tantas en el fuego. Y los discípulos no pudieron expulsar al espíritu inmundo. Cuando llegó el Señor Jesucristo, le explicó la situación. Y el Señor Jesucristo le dijo al hombre que si creía, era posible que Dios interviniese en su situación. Y ese hombre declaró y dijo: Señor, ayúdame en mi poca fe. Muchos de nosotros no nos atrevemos a decirle al Señor: ayúdame en mi poca fe, porque sentimos vergüenza delante de Él. No, ¿qué va a decir el Señor? Que tengo una fe tan minúscula que no creo ni siquiera que me ayude con el alquiler. Pero ¿qué sucede? ¿No tenemos para el alquiler?
y no podemos dormir. Esa situación, esa circunstancia en nuestra vida nos está robando la paz. Nos diagnostican alguna enfermedad. Nuestras emociones se tambalean. Nuestra expectativa comienza a sacudirse. Y muchos de nosotros decimos, yo sigo confiando en Dios, pero solo a nivel intelectual, mientras que nuestras emociones merman. Mientras que vemos que nuestra condición no mejora. Esto nos afecta de forma integral. Y es ahí donde necesitamos la intervención de Dios. Es ahí donde necesitamos involucrar al Señor. Porque solamente es en su presencia que todo sana, que todo crece, que todo se fortalece y se torna fructífero. Tu circunstancia puede ser cambiada si tú involucras a Dios en ella. Si tú le dices al Señor, yo necesito de tu intervención. Yo necesito que tu presencia haga la diferencia en mi vida. ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? ¿Estás teniendo problemas en tu familia? ¿Estás enfrentando situaciones complejas en tu trabajo? Pídele a Dios que intervenga. Pídele al Señor que se involucre. No hay situación pequeña que para Él no sea importante. ¿Cuántas veces usted se ha enterado de una situación que un ser querido atravesó y que le afligió por mucho tiempo y que por pena no se lo compartió y que usted tenía la capacidad, el poder y la voluntad para ayudarle? Creo que todos en algún momento hemos escuchado de alguien a quien amamos que ha atravesado por una situación difícil y que por pena no se acercó. ¿Se quiere usted quedar sin su milagro solo porque le da pena? ¿Quiere que su circunstancia no cambie solo porque le da pena? Algunos de nosotros decimos, es que no solo tengo pena, también me da miedo. ¿Qué tal si el Señor me rechaza? La Escritura dice que al de corazón contrito y humillado, Él no rechaza jamás. Entonces necesitamos, amados hermanos, acercarnos al Señor y confiar en que Él nos habrá de recompensar. Si tú involucras al cielo en tus circunstancias, Dios te va a responder. Amén. Mire, considere lo siguiente. Arrebatar y apropiarnos de la voluntad de Dios, es decir, su verdad, para que ésta se establezca en nuestra vida, en nuestra realidad, requiere de fe. Fe para creer que Dios nos ama. Tú necesitas entender esta verdad porque es fundamental. La Escritura dice que aquel que no ha sido perfeccionado en el amor aún siente temor. Pero quien ha sido perfeccionado en el amor no teme. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que Dios nos ama. Y que aún en medio del dolor, la escasez, la enfermedad, la tristeza, el desempleo y un sinfín de problemas que enfrentamos, debemos de confiar en que Dios está atento a nuestras necesidades. Y no solamente está atento a suplirla, sino que también está dispuesto a transformar nuestra realidad en su verdad. Pero para que su verdad se establezca sobre mi realidad, yo necesito tener fe. Y fe es certeza, es seguridad de quién es Él. Cuando tú tienes esa certeza que se da como resultado de la convivencia, entonces tú puedes estar seguro de que Dios va a obrar en medio de tu circunstancia. No puede ser, amados hermanos, que ese hombre leproso haya tenido más fe que nosotros. ¿Qué problema estás enfrentando hoy que necesita la intervención de Dios? ¿Qué situación estás viviendo hoy que necesita de un milagro de parte de Dios? Para que el milagro se realice, para que el milagro se efectúe, tú necesitas tener la fe que involucre a Dios en tu circunstancia. Vea lo que dice la Escritura. Vamos allí a Hebreos capítulo 4
verso 16. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice la Escritura de la siguiente manera: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Fíjese, nos está diciendo la Escritura que debemos de acercarnos confiadamente al Señor, con seguridad, con certeza. ¿Qué te da esa seguridad? ¿Qué te da esa certeza? El saber quién eres para Él. Si tú no tienes seguridad de quién eres para aquel que está en el trono, te vas a acercar con temor. Pero si tú tienes la seguridad y la certeza de quién eres para Dios, entonces puedes acercarte con confianza. Por eso es tan importante que entendamos que para arrebatar y apropiarnos de la voluntad de Dios, que es su verdad, para que ésta se establezca en nuestra vida, que refiere a nuestra realidad, requerimos de fe para creer que Dios nos ama. Si tú y yo creemos que somos la niña de sus ojos, sabremos que no hay nada que Él nos pueda negar. ¿Por qué? Porque nos ama. Y escuche algo, si en algún momento Dios te responde no, es porque tiene algo mejor para ti. Pero muchos de nosotros continuamos cargando nuestras aflicciones, nuestros problemas, sin haber recibido de Dios una respuesta. Estamos sufriendo, estamos batallando, estamos lidiando simplemente porque no nos hemos acercado con confianza al trono de Dios. Dice la Escritura, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos misericordia de parte de Dios? Cuando hablamos del recurso misericordia, hablamos de algo que nosotros no merecemos, pero que Dios nos quiere dar, que Dios desea manifestar en nuestra vida. En el libro de Esther se nos narra que el rey Asuero tenía una esposa de nombre Vasti. Y esta mujer, en algún momento, cuando él le pidió que actuara de determinada manera, ella se rebeló, no lo quiso hacer. Y el consejo de los sabios fue, pues, para que esa actitud no se distribuya sobre todas las familias del reino, divórciese de ella. Y así lo hizo. Fue destituida la reina Vasti por rebelde y fue convocado a un certamen de belleza, donde usted sabe que la ganadora fue la reina Esther. Entonces, el rey Asuero y Esther se casan y tiempo después, a la reina Esther, cuando se entera de que hay una situación que puede afectar a su pueblo, decide presentarse delante de la presencia del rey Asuero sin haber sido invitada. Había una ley que decía que toda persona que se presentase delante del rey sin haber sido invitada merecía morir. Y ella, arriesgándolo todo, decidió involucrar al rey en su situación. Diga conmigo, arriesgándolo todo. Muchos de nosotros, amados hermanos, no queremos arriesgar nada para obtener lo que necesitamos o lo que deseamos en nuestra vida. Tú tienes que atreverte a salir de tu zona de confort y exponerle a Dios tu necesidad. ¿Qué más nos narra la Escritura? Pues que cuando la reina Esther estaba en el patio real, su vida pendía de un hilo, porque ella estaba transgrediendo una ley. Y algo tremendo sucedió. Cuando el rey Asuero la vio, él no podía decir, le perdono la vida porque me cae bien. Le perdono la vida porque la amo. No son recursos legales. Solo hay un recurso legal que puede imponerse sobre el juicio o el dictamen de una ley.
y la amparó en su misericordia. Y dice la Escritura que cuando la vio en el patio real, extendió su cetro sobre ella. Y ella pudo acercarse a él. Y entonces no quebrantó la ley, ejerció el recurso de la misericordia. Todo lo que podemos recibir de parte de Dios no lo recibimos por causa de nuestros méritos. Lo recibimos por causa de su misericordia. Por eso la Escritura dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Te pregunto, ¿qué necesitas ahora? ¿Qué te hace falta hoy? ¿Por qué es importante que respondas a esto en tu mente y en tu corazón? Porque hay cosas que te están desgastando. Hay situaciones que te están lastimando. Hay situaciones que te están afectando. No solamente en lo emocional, ya están tocando las áreas de tu cuerpo. Físicamente no te sientes bien. Anímicamente no te sientes bien. Mira, dicen por ahí que es más fácil mentir con un estoy bien que dar explicaciones. Y es cierto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando nosotros no resolvemos aquellas situaciones que dentro de nuestra vida no están como esperábamos, nos vamos poco a poco hundiendo. Y vamos perdiendo el brillo, vamos perdiendo nuestra vitalidad, se va debilitando nuestra fe, vamos perdiendo la expectativa. A los ojos de la gente podemos continuar sonriendo, eso es fácil. Pero hay cosas que nos pesan, tal vez un problema con tus hijos, tal vez estás teniendo problemas laborales o financieros. Nadie sabe cómo mes a mes tienes que estarte tronando los dedos para poder alcanzar a cubrir las cuentas. Nadie sabe aquellas cosas que te han estado afligiendo en tu mente y en tu corazón. Y sabes, el que tú hayas aprendido a cargarlas no significa que no pesen. Hay cosas en nuestra vida que están pesándonos y nos están pesando bastante. Ese hombre que se acercó a Jesús leproso, con heridas en la piel, no se acercó a Jesús rogándole una banalidad, porque el apóstol Santiago dice, piden y no reciben, porque piden mal. Él no llegó con Jesús y le dijo, oye Señor, si tú quieres, yo he visto que has limpiado a otros de lepra, si tú quieres puedes limpiarme, pero de paso me arreglas la nariz, déjamela así respingadita. A veces, amados hermanos, no somos capaces de exponernos delante de Dios y decirle tal cual es nuestra necesidad. Tengo este problema, esto me está afectando, esto me está doliendo, esto me está lastimando. No siempre lo que vivimos tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida. Habrán ocasiones en las que los procesos duros que enfrentamos simplemente sean el salvoconducto para llevarnos hacia un nuevo nivel de revelación del carácter de Dios y darnos un mayor nivel de entendimiento de su amor por nosotros. Si tú estás atravesando por un proceso doloroso, tienes que descubrir a través de la exposición si ese proceso doloroso está dentro de la voluntad de Dios o no. Y déjame decirte una verdad, si no está, necesitas pedirle al cielo que intervenga y que cambie tu circunstancia. Y si está, necesitas entonces pedirle a Dios que te revele cuál es el propósito de esa situación para que tú extraigas de esta la capacidad que te permita crecer y madurar, de tal manera que tu vida siga avanzando, no se estanque, no se detenga. Vea lo que la Escritura dice. Vamos a Juan capítulo 9, Evangelio de Juan, capítulo 9, a partir del verso 1. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la Escritura así. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Vean nada más qué tremenda situación. Un hombre que nació ciego. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?
Entonces Jesús respondió: ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Muchas de las circunstancias que vivimos, amados hermanos, nosotros mismos nos las provocamos. Pero va a haber otras circunstancias que enfrentemos que estén dentro del propósito de Dios. ¿Por qué razón ese hombre nació ciego? ¿Acaso sus padres pecaron o él pecó? Jesús responde y dice: ni sus padres pecaron, ni él pecó. Lo que este hombre ha vivido a lo largo de su vida tiene un propósito dentro de la voluntad perfecta de Dios para él. Y dice la Escritura, verso 4, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Lea conmigo. Y al volver ya veía. Jesús intervino en su circunstancia. ¿Por qué? Porque era parte del propósito de Dios para él darle una victoria. Muchas veces tu situación dolorosa no está dentro del propósito de Dios, pero dentro del propósito de Dios sí está el darte una victoria en medio de esa circunstancia. Entonces necesitamos sabernos amados y confiar en que Dios tiene el control en medio de cada circunstancia que enfrentemos. ¿Por qué? Porque su palabra ya lo expresa de forma muy clara. Cuando ésta dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los seres humanos, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. La pregunta obligada es: ¿usted le ama? Entonces sepa que hay algo especial de parte de Dios para usted. Si usted realmente ama al Señor, el cielo se ha comprometido con usted. Dios se ha comprometido contigo. Y cuando hay compromiso, diga después de mí, cuando hay compromiso, lo hay todo. Por eso el Señor Jesucristo expresa cosas como estas: confíen en Dios y confíen también en mí. En otras palabras, cuando tú haces partícipe al cielo de tus circunstancias, no solamente el cielo toma nota de las situaciones que enfrentas, sino que también se involucra y participa para bendecirte. Dios quiere cambiar tu circunstancia. Dios quiere cambiar tu problemática. Dios quiere cambiar aquello que pudiera estar afectando tu vida. El salmista conocía esta verdad y por esta razón es que él expresaba cosas como estas. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Versos del 49 al 50. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la Escritura así: acuérdate de la palabra que le dice a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Cuando tú tienes una promesa de parte de Dios que apunta hacia tu circunstancia, tú puedes estar seguro que la palabra que Dios te ha dado prevalecerá sin importar cuáles sean tus circunstancias o tu realidad. Dios le dijo a Abraham: de aquí a 1 año vendré y tendrás un hijo en tus brazos. ¿Que Dios no está considerando su realidad? Si el apóstol Pablo expresa a los Gálatas que en ese tiempo Abraham ya era un hombre cuyo cuerpo parecía un cadáver, dado que él tenía ya cerca de 100 años, ¿qué acaso Dios no consideró la realidad de que la matriz de Sara ya hacía mucho tiempo que había dejado de funcionar?
A Dios no le impresiona tu realidad. Lo que Dios ha dispuesto para ti va más allá de tu realidad y tiene que ver con su verdad. Por eso el salmista dice: acuérdate, oh Dios, de la palabra que me diste, de la promesa que me hiciste, porque yo te he involucrado en mis circunstancias y al saber que tengo de ti una promesa, esa promesa me ha sostenido. Muchos creyentes hoy no han experimentado un cambio en su realidad, y no debido a que Dios no quiera cambiarla, sino debido a que su fe es nula. La fe, amados hermanos, no puede limitarse a lo que expresamos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice cosas como estas: este pueblo de labios me honra. La expresión de fe de muchos de nosotros, en muchas ocasiones, solamente es de labios para afuera. Estamos enfrentando un problema económico. ¿Y qué sucede? Decimos: el Señor proveerá, pero no lo creemos realmente. Estamos enfrentando una enfermedad y simplemente, a manera de cliché, decimos que Él llevó sobre la cruz todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y por su llaga somos nosotros curados. Amén. Pero esa fe no ha trascendido más allá de nuestras palabras. La fe que produce milagros es una fe, escuche, que se ha interiorizado en el pensamiento y en la emoción. Y cuando esta fe se ha interiorizado y es declarada con una mayor certeza que me da la posibilidad de participar de un milagro. ¿Cómo interiorizo la fe? Necesitas comenzar a visualizar la obra de Dios en tu vida, en tus pensamientos, hacerla real en tu mente, y esta invariablemente producirá una respuesta en tus emociones. Cuando la fe ha sido interiorizada, entonces cuando la expresamos y la exteriorizamos, esta va plagada de poder. Muchos de nosotros declaramos la palabra de Dios de labios para afuera, pero nos parecemos mucho a aquella mujer que, después de haber escuchado que si tuviéramos la fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte: quítate de aquí, y nos obedecería. Ella, bien contenta, llegó a su casa, abrió las ventanas de su casa y había enfrente una montaña que le impedía que por las mañanas le entrase el sol. Ella declaró y dijo: en el nombre de Jesús, muévete. Cerró las ventanas y se fue a dormir. Al siguiente día, cuando abrió las ventanas, el cerro continuaba allí, y ella expresó y dijo: ya sabía que no se iba a mover. ¿Cuántos de nosotros estamos afectando la posibilidad de que el cielo intervenga? Porque realmente nuestra expresión de fe solamente es de labios para afuera. No estás interiorizando la fe. Ese hombre, el leproso, que leímos al principio, le aseguro que fue testigo de muchos milagros que Jesús realizó. Ese leproso vio a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los cojos andar. Muy seguramente vio a Jesús resucitar a algunos muertos. Él tenía fe en que ese hombre era el Hijo de Dios. Y conociendo de cerca a Jesús, porque muy seguramente lo seguía, sabía que él tenía un corazón bondadoso, generoso y misericordioso. Eso le fue dando un lugar en su corazón respecto de la confianza que él podría tener para acercarse a Jesús. Entonces, cuando llegamos al punto clímax en el cual él se atreve a acercarse a Jesús y decirle: si quieres, puedes limpiarme. Este hombre ya tiene una fe interiorizada. Él ya se está visualizando limpio. Él no se acerca a Jesús para decirle: si quieres, puedes limpiarme, y tal vez deja volar su pensamiento: ¿y cómo lo irá a hacer? Y sí lo hará.
¿Y si no? ¿Y si me deja esta cicatriz junto a la oreja bien fea? Él no está pensando eso. Él llevó cautivos todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque ha tenido la capacidad de gobernar sobre sus pensamientos dada su experiencia. Tú no puedes gobernar un pensamiento con otro pensamiento. Cuando te encuentres pensando equivocadamente, no trates de imponer un pensamiento positivo porque no funciona. ¿Qué necesitas? Ocuparte. Necesitas actuar para darle espacio a un nuevo pensamiento. Cuando la Escritura habla de que nuestro pensamiento sea renovado, habla de que hagamos un espacio en nuestra mente para que el pensamiento de Dios se establezca en nuestra vida. Este hombre leproso tuvo tiempo para visualizar el milagro en él. Vio tantas obras y tantas maravillas que Jesús hacía y todas las hacía perfectas. Que él comenzó a verse limpio a pesar de que su realidad decía otra cosa. Y es que de eso se trata la fe. ¿Qué dice la Escritura que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién necesita fe para tener lo que ya posee? Nadie. Sin embargo, necesitamos fe para alcanzar lo que nuestra capacidad es imposible de obtener. Entonces este hombre comienza, dada la experiencia que está teniendo con Jesús, a visualizar cómo sería el milagro si él tan solo quisiera intervenir en su problema. ¿Cómo sería tu vida si Jesús quisiera intervenir en tu problema? A ver, visualícelo porque no lo había visualizado. ¿Cómo sería mi vida? Yo me lo he cuestionado muchas veces. ¿Cómo sería mi vida si no me dolieran mis rodillas? Uy, no me vería ni el polvo. Pero usted tiene que empezar a visualizar. Tiene que empezar a contemplar el milagro en usted. ¿Cómo sería su circunstancia si el cielo obrara a su favor? ¿Cómo sería tu vida sin esa enfermedad? ¿Cómo sería tu vida sin ese problema? ¿Cómo sería tu vida sin esa carencia? ¿Cómo sería tu vida sin esta situación que te aflige, que te ha estado cansando, que te ha estado debilitando, que te ha estado mermando, que se ha convertido para ti en algo muy difícil de llevar? Cuando tú comienzas a visualizar la obra de Dios en ti y la crees, invariablemente tus emociones comienzan a responder. Ese hombre comenzó a visualizarse limpio. Dice, yo sé que si Jesús me sana y me quita esta lepra, me va a dejar un cutis como cuando era un adolescente, antes de que me llegara el acné y después que se me desarrollara la lepra. Comenzó a visualizarse y ¿sabe qué hizo esa visualización? Generó en él una expectativa gozosa. Es como cuando a usted le dicen en el trabajo, oye, te felicito, fíjate que recibí una notificación de recursos humanos donde me dicen que eres la persona ideal para ocupar un puesto más alto. Felicidades, todavía no es oficial, pero ya es un hecho, ¿eh? Usted comienza a visualizarse ya siendo el jefe del departamento. Oh, sí, ya me vi. ¿Su corazón siente algo? Todavía ni siquiera se lo confirman. Pero el cuadro en su mente ha sido tan profundamente interiorizado que comienza a despertar en usted emociones. Cuando nosotros interiorizamos la fe, producimos los milagros.
porque le damos la oportunidad al cielo de intervenir en nuestras circunstancias. Si queremos, amados hermanos, movernos en un nivel más alto de fe, debemos aprender a hacerlo. Necesitas aprender a interiorizar nuestra fe, alineando nuestros pensamientos y emociones en la dirección que Dios nos ha hablado, fortaleciendo su palabra en nosotros a través de la verbalización. Esas entonces sí son declaraciones de fe, porque ya nos vimos, porque lo estamos creyendo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque nuestra mente y nuestro corazón están vinculados en pensamiento y emoción a aquello que Dios quiere hacer. Y esto es maravilloso, porque entonces es que comenzamos a movernos en acuerdo. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios desea intervenir en tu vida y que juntos caminen en acuerdo. Si nuestra declaración de fe no es capaz de convencernos a nosotros mismos, no tendrá el poder de producir ningún milagro. Ahora te pregunto, ¿tus declaraciones de fe te convencen o son solo expresiones de una posibilidad? Porque hay que ser realistas y darnos cuenta que mientras que la fe no sea completa, lo que deseas es solo una posibilidad. Pero cuando tu fe es completa, lo que deseas ya no es una posibilidad, es un hecho. Lo que deseas es una posibilidad o es un hecho. Ese es el tamaño de tu fe. Y para algunos de nosotros, debemos aceptar que nuestra fe no nos da para más que el que Dios intervenga sea una posibilidad. Chance. Pero cuando tu fe crece, ya no es una posibilidad. Tú lo sabes. Dios va a intervenir, Dios va a cambiar tu vida. Muchos de nosotros estamos enfrentando muchos problemas. Siguiente, por favor. Cuando no involucramos a Dios en nuestros problemas y crisis, corremos el peligro de que dichas circunstancias comiencen a mermar nuestro ánimo y fe, exponiéndonos a pensamientos y emociones que nos limitan y que poco a poco nos roban nuestra paz, matan nuestra expectativa gozosa, destruyendo el futuro que Dios ya había autorizado para nosotros. Vamos al Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo muy profético, en el que David describe las diferentes circunstancias que habría de enfrentar el Cristo, pero que es aplicable a muchos de nosotros, dado que en nuestros diferentes procesos vamos a ver siempre el propósito de Dios para nuestra vida. Y lea conmigo, Salmo 22, dice el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le suena esta expresión? ¿Se acuerda que Jesús, estando en la cruz, él dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿En algún momento de su vida se ha sentido así? Teniendo problemas financieros, teniendo problemas laborales, teniendo problemas de salud, teniendo situaciones que no logra solventar. ¿Dónde estás, Dios? Ayúdame. ¿Sabes? Dios está esperando que tú le des la oportunidad de cambiar tu realidad en su verdad. Dice el salmista, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. David está atravesando por un proceso muy duro para él, muy difícil. Y sin embargo,
Su esperanza está en Dios. Verso 3, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. David es un hombre que constantemente trae a la memoria la fidelidad de Dios en el pasado, porque eso alimenta su fe en el presente. Cuando sus circunstancias le dictaban, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a alcanzar, él siempre recordaba cómo Dios había sido fiel con él en el pasado. Recordar la manera en la cual Dios ha peleado tus batallas en el pasado te permite hacer espacio en tu mente para pensamientos que te ayuden a entender que los tiempos de Dios son perfectos y que Él cumplirá su propósito en tu vida. Dice el verso 5, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Ese es tu problema. Esa es tu mayor dificultad. Y no tienes solo uno. Tienes fuertes toros de Basán rodeándote. Y necesitas aceptar tu fragilidad delante de Dios. Necesitas aceptar que no tienes todas las respuestas. Necesitas reconocer que no tienes todos los recursos. Necesitas entender que no tienes toda la capacidad. Y es ahí donde surge la dependencia. Yo no puedo, pero tú puedes. Si quieres, puedes limpiarme. Yo no puedo limpiarme, pero he visto tu obra en la vida de otros más, de tal manera que puedo creer que si tú quieres, puedes hacerlo también conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sí quiero. Sí quiero hacer la diferencia en tu circunstancia. Sí quiero hacer la diferencia en tu situación. Sí quiero cambiar tu realidad. Sí quiero. Si quiere sanarte, si quiere proveerte, si quiere restaurarte, si quiere suplirte, si quiere darte una vida mejor, si quiere. Él dice en su palabra, sí quiero, sí quiero. Es tremenda la manera en la cual el salmista declara esta expresión. Cuando él dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. ¿Y qué pasó después de esta situación con tantos problemas en derredor? Vea, como agua he sido derramado. Dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. ¿Cuántos de ustedes realmente están cansados de estar viviendo las situaciones que están viviendo? Porque muchos de nosotros nos hacemos los fuertes y decimos, yo todavía aguanto. Pero es que no se trata simplemente de aguantar. El cansancio físico, mental, emocional y espiritual determinan en gran medida, si no es que en su totalidad, la calidad de nuestra vida. Tú no rindes igual. Tú no puedes tener la misma devoción a Dios si te sientes debilitado porque has estado enfermo o porque has tenido problemas familiares.
o porque no financieramente no logras alcanzar esa libertad financiera que desearías en tu vida. Muchos de nosotros hemos experimentado en muchas ocasiones decepciones. Pero algo que puedo asegurarte es que Dios no te va a fallar. Si tú involucras a Dios en tu vida, en tus circunstancias, Él te va a bendecir. Tú necesitas acercarte al trono de gracia y decirle: Señor, rompe el yugo que está sobre mi cuello y dame libertad. ¿Se acuerda de esa porción de la Escritura que en la NBI se traduce que el yugo se pudrirá a causa de la gordura? En la Reina Valera versión 60 dice de una manera muy poética, muy hermosa, muy bonita, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero diga conmigo, entre la unción y la gordura, me quedo con la gordura. Porque para los fines de la interpretación del texto, se oye mejor unción, pero aplica mejor gordura. Se lo explico. Quisiéramos que los procesos de Dios fueran automáticos, instantáneos. Pero déjeme decirle y revelarle algo y del por qué prefiero la palabra gordura. Porque no importa que hoy se dé un atracón de alimentos, usted no estará más gordo para el día de mañana. Engordar es un proceso. ¿Y eso qué tiene que ver con que el yugo se rompa? Mucho. Porque hay procesos que van a requerir de tiempo en tu vida, que cuando llegue su momento de bendición, terminarán, concluirán. Tu tormenta no es para siempre. Tú necesitas involucrar al cielo en tu situación. Muchos de nosotros estamos como los discípulos, percibiendo cómo las olas anegan nuestra barca. Nos sentimos en medio de una tempestad donde el viento sopla muy fuerte y donde las olas amenazan nuestra integridad y nuestra estabilidad. Y como los discípulos nos acercamos a Jesús, quien aparentemente duerme en la proa. Señor, ¿qué acaso no te importa que perezcamos? Y es cuando lo involucras que entonces Él se levanta, reprende a los vientos y ordena a la mar que se calle. Tu tormenta, tu problema, no durará para siempre. El proceso de bendición en ti se está dando de manera progresiva. Y estás incrementando tu capacidad para vencer. Eso es lo que te está dejando tu proceso, si no te apartas de Dios, si te mantienes fiel en Él. Tu capacidad para vencer, tu capacidad para triunfar está yendo en aumento. Y es entonces cuando Dios se encarga de cambiar tu realidad por su verdad. Y Él te dice: te voy a catafixiar tu enfermedad por la salud que compró Jesús para ti. Te voy a cambiar tu quebranto emocional por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te voy a cambiar tu quiebra financiera por la certeza de que todo lo que hagas será prosperado. Y Dios comienza a cambiar tu realidad por su verdad cuando tú decides tener fe e involucrar al cielo en tus circunstancias. Vea lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 11, verso 28. Ahí nos habla la Escritura de un intercambio. Mateo capítulo 11, verso 28. Y dice la Escritura: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Ha escuchado usted la expresión: diga el débil, fuerte soy? Diga el pobre, rico soy. Se oye bien padre, ¿no? Pero ¿qué se requiere para que esto sea efectivo?
¿Qué se requiere para que eso sea efectivo? Ya mencionaron fe, pero hay algo todavía más fundamental que me va a llevar a la fe. Ok, ¿y antes de la convicción? No. ¿Qué se produce en nosotros antes de la convicción? Hay un elemento fundamental. Tú no puedes decir, rico soy, si antes no tienes conciencia de que eres pobre. Porque el pasaje dice, diga el pobre, rico soy. Si no tienes conciencia de tu incapacidad, de tu vacío, de tu herida, de tu quebranto, de tu carencia, no puedes apuntarte a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, antes de la fe, necesitamos tener conciencia de nuestra necesidad. ¿Comprende? Y estar consciente de algo que en mí no está bien requiere de mucha valentía. Porque nos es muy fácil, amados hermanos, mirar a través de la ventana y ver la carencia de todos aquellos que nos rodean, los problemas de los demás, las dificultades de los demás. Pero a muchos de nosotros nos produce terror mirarnos en el espejo de nuestra realidad. Entonces, para darnos cuenta cuál es nuestra carencia, cuál es nuestra falta, cuál es nuestra herida, cuál es nuestro problema real y poderlo enfrentar y superar, requerimos de mucho valor. Pero una vez que tú tienes conciencia sobre cuál es la necesidad que en realidad está habiendo dentro de ti, es que entonces, de acuerdo a la experiencia que has tenido con Dios, puedes confiar en que Él intervendrá y que Él cambiará tu circunstancia. Y de esta manera surge tu fe, tu confianza, tu certeza, tu convicción de que Él hará. Cuando nos enfocamos en soportar sin superar, es que lo que enfrentamos cada día se vuelve más grande y fuerte. Te pregunto, ¿te estás enfocando en solo soportar sin superar? Algunos de nosotros estamos atravesando por procesos duros, pero solo estamos soportando. Y tener un enfoque de solo soportar nos limita muchísimo. Necesitamos, amados hermanos, entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ese sentido nos tenemos que mover en armonía con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Supera la adversidad. No te puedes quedar simplemente soportando. Estás en una situación que no puedes cambiar, como el leproso. Él no podía cambiar su estado de salud. Para recurrir a Jesús, él primero tuvo que tener conciencia de que estaba enfermo. Ya una vez que tuvo conciencia, entonces, de acuerdo a la experiencia que tuvo con Cristo, en su corazón comenzó a forjarse la fe. Esta se interiorizó en su pensamiento y en su emoción. Y cuando él se acerca a Jesús, él ya se acerca con un cuadro claro de lo que Jesús va a hacer si él quiere. Y Jesús le respondió, sí quiero. Y Jesús hoy te responde, sí quiero. Sí quiero restaurar tu vida, sí quiero renovarte, sí quiero sanarte, sí quiero suplirte, sí quiero proveerte, sí quiero. Pero tienes que involucrarme en tus problemas. Cuando tú presentas tu necesidad, tu tristeza, tu dolor, Él no te va a responder con el clásico, no estés triste. Cuando te acercas a Dios y derramas tu corazón y estás llorando porque algo te aflige, Dios no se va a acercar a ti y decirte, no llores. ¿Sabes? Él te va a dar la posibilidad de arrebatar tu promesa devolviéndote la paz. Vaya conmigo rápidamente a primer libro de Samuel, capítulo 1. Y esta es una historia hermosa porque es la manera en la cual una mujer arrebata para sí un milagro que cambia su circunstancia.
Y te hablo nada más y nada menos que de Ana, la madre del profeta Samuel. Dice la escritura así, a partir del verso 1, ¿lo tienes? Dice la escritura, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín, su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Diga conmigo, Ana no tenía ninguno. ¿Qué pasaba con Ana? Era estéril. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial. Diga conmigo, una porción especial. ¿Por qué le daba una porción especial? ¿Qué dice la escritura? Porque la amaba a pesar de sus circunstancias actuales. La amaba. ¿Cómo cree que es el trato de Dios con usted? ¿A destajo? ¿En serie? ¿O personalizado? ¿Por qué cree que Dios le trata así? Porque le ama. Cuando usted se conecta al cielo en oración, no crea que le aparece al Señor en su megapantalla, hijito PDB 1, y otra hora, hijito PDB 2, hijito PDB 3, hijito PDB 4. No. Cada uno con su nombre y su apellido y su fotografía, sonriendo, enseñando sus dientes. Porque eso es algo que a Dios le agrada. Y lo trata de manera especial, de manera personalizada. Por eso le da una porción especial, porque le ama. Elcaná era generoso con Penina, con sus hijos, pero a nadie le daba lo que a Ana le daba. Porque en su corazón, Ana no tenía competencia. ¿Pero qué pasaba? Vean lo que dice la escritura. Cuando llegaba el día de ofrecer el sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de su realidad. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Cuántas situaciones en tu vida te han estado dando el bajón emocional? Te han hecho sentir que no tienes valor como persona. ¿Cuántas situaciones en tu vida te han gritado una y otra vez, nunca vas a salir de esto? Nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a alcanzar. Y sabes, cuando Elcaná veía a Ana llorar y se acercaba a ella y le decía, come. Decía, no quiero. Él sabía la situación que estaba enfrentando y él le preguntaba, ¿qué tienes, Ana? Ella no era una mujer moderna, ella no respondía y decía, nada. Ella le daba detalle, aunque otros salieran afectados por el nivel de confianza, y le decía, es que ella conoce a Penina. Otra vez me vino a decir que el Señor me había hecho a mí estéril. Tú sabes cuánto eso a mí me duele. Yo quisiera darte hijos, pero no tengo control sobre mi circunstancia. Él lo conocía y por esa razón es que el pasaje a continuación se encarga de revelarnos el corazón de Elcaná para ella. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida?
¿Él conocía la respuesta? Claro. ¿Por qué? ¿Porque era omnisciente? No, porque ella le hacía partícipe de su sentir. Ella entendía que los hombres son un modelo anterior, con una configuración lineal. Si tú le dices que no te pasa nada, él cree con todo su corazón que no te pasa nada. Y entonces en la profundidad del diálogo es que ella le abría el corazón y le decía, este es el por qué me siento mal. ¿Y sabe que a los hombres nos encanta resolver problemas? Y entonces él le decía, ¿acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿No te provoco más alegría, más dicha, más seguridad que el que Dios nos hubiese concedido tener 10 hijos? Y ella seguramente respondía, das la lata de 15. Pero tienes razón. En medio de mi realidad, en medio de mis circunstancias, me haces sentir amada. Porque el amor no basta con que se tenga presente en lo intelectual. Se es necesario demostrarlo y hacerlo sentir. Y eso es lo que marca la diferencia. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Ella sabía que con su esposo nada le faltaba, pero ella buscaba que Dios interviniese en su circunstancia. Y entonces ella comenzó a orar y a derramar su corazón delante del Señor. Dice el verso 12, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Entonces Elí le respondió, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Cuando tú pones tu necesidad en las manos de Dios, cuando tú le pides a Dios que intervenga en tu circunstancia y obtienes de Dios una respuesta que se asemeja a esa nube pequeña que sube de en medio del mar y que parece como una mano, es que el milagro de Dios se aproxima a tu vida. El milagro de Dios está a las puertas y necesitas creerlo. Avánzame a la última lámina, por favor. Isaac, acompáñame, por favor. Vamos a concluir con esta porción del Salmo 34, verso 6. Y lo tenemos proyectado en la Nueva Traducción Viviente. Así que todos lo vamos a poder leer aquí en la pantalla. Póngase de pie, por favor. Es el Salmo 34, verso 6. Y dice la Escritura así: en mi desesperación oré, y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Te quiero preguntar, ¿qué te tiene cansado? ¿Qué te tiene desanimado? ¿Qué ha mermado tu motivación? ¿Qué
ha estado golpeando cada día tu vida, tu corazón, que te ha hecho sentir que continuar fiel al Señor no vale la pena? ¿No crees que es un buen momento para que le pidas que Él intervenga en tu vida? Que Él se manifieste en ti. Yo sé que no todos están atravesando por un proceso de crisis que realmente les duele en lo profundo de su corazón. Pero si tú lo estás viviendo, te invito a que pases aquí al frente. Y vamos a pedirle al cielo que intervenga. Que Jesús tome el control de nuestra vida. Eso que te está cansando, eso que te ha lastimado, eso que te está afectando, vamos a pedirle a Dios que Él tome el control. Yo quiero que tú vengas delante del Señor y le digas con plena conciencia qué es lo que a ti te está haciendo falta. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú deseas? Cuando venimos delante de Dios con conciencia, diciéndole: ya no puedo más, yo te necesito a ti, yo requiero de tu ayuda, es que el cielo se abre y Dios interviene. Quiero que derrames tu corazón como Ana delante del Señor. Tú y Él. Nadie necesita escuchar tu problema, pero Él sí. Él sí quiere saberlo por medio tuyo. Lo conoce porque es omnisciente, pero dale acceso. Dale acceso a tu circunstancia. Dale acceso a tu problema. Dale acceso a tu necesidad. Dale acceso al Señor. Háblalo con Él. Ten esa certeza de que Él está a tu lado, presto para ayudarte. Tú puedes decirle en tu clamor: Señor, si tú quieres, puedes cambiar mi circunstancia actual. Permíteme crecer en mi fe. Permíteme, Señor, entender que tu propósito para mi vida va más allá de mi comodidad. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Respóndeme. Respóndeme. Respóndeme, Señor. Yo necesito tu dirección, yo necesito tu gracia manifestándose en mi vida. Quiero que visualices en tu mente que se está abriendo una puerta que había estado cerrada para ti. Se está abriendo una puerta delante de ti. Y delante de esa puerta hay un pasillo muy largo que representa tu proceso, que te conecta con el trono de gracia, al cual tienes acceso por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora mi pregunta a ti es: ¿te acercarás a ese trono con miedo? ¿O correrás sabiendo que allí está sentado quien puede cambiar tu realidad en su verdad? Quien tiene el poder para responderte de forma mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o imaginamos si quieres recibir. Comienza a visualizar cómo te estás acercando a ese trono de gracia. Te estás acercando a Él y allí vas con tu costal de cargas, de problemas, de situaciones que te duelen, que te afligen,
que te lastiman, que te han mermado. Y conforme te acercas, pesan más. Pero tendrás que comprobar que si confías en Él, Él te dará descanso. Acércate al trono de la gracia de Dios. Ahora quiero que todos me miren. No tienes derecho a soltar tu milagro hasta que lo poseas. No tienes derecho a soltar tu milagro hasta que sea tuyo. Jacob peleó con el ángel y el proceso fue muy doloroso, fue muy difícil. Muchas veces pensó en rendirse, pero él decía en su corazón: no te dejaré hasta que me bendigas. Y entonces el Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob. Y en su respuesta, él le dijo: cambiaré tu realidad por mi verdad. A partir de este día no serás más Jacob, sino Israel. Y así quiere cambiar Dios tu realidad. Él dice: sí quiero, dame espacio, sí quiero, lo voy a hacer. Dejemos que Él lo haga. No todos los milagros de Dios son instantáneos, pero si tú no lo sueltas, lo poseerás. Será tuyo. Lo importante es que te mantengas firme en la certeza de que Dios está contigo. Amén. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra, por lo que has hablado a nuestro corazón. Bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno. Te exaltamos y te adoramos.